Hey, ¿qué onda, amigos? Esto es Roberto Bacán y hoy traemos un nuevo capítulo de Acuarios Licenciados. ¿Qué onda, mis licenciados? ¿Cómo están? Espero se encuentren bastante bien y estén teniendo un excelente día, mis amigos. Hoy traemos un nuevo capítulo de su sección favorita, Acuarios Licenciados. Recuerda que si tú quieres aparecer en esta sección, puedes enviarnos tu video al correo que aparece en pantalla. Pero he visto que tienen muchos problemas con enviarme su video. Entonces yo creo que la opción más fácil y más rápida para usted, y lo pueden subir desde su celular, es subirlos desde su celular a la plataforma de YouTube. Así que voy a buscar dos videos de cómo subirlo desde la computadora y cómo subirlo desde el celular. Voy a buscar en YouTube algunos de los videos y los dejaré en la descripción de este video para que los chequen y puedan ustedes subir súper bien o súper rápido sus videos y sobre todo no pierda calidad, mis amigos, ¿vale? Para que ya no haya problemitas, que hoy Alberto no pueden ver mi video, hoy Alberto pesa mucho mi video, o nos envían por transfer, por WeTransfer, después se caduca. Entonces, para evitarnos todos esos problemitas, es mejor que subamos, bueno, es mejor que suban sus videos a la plataforma de YouTube y nada más me pasan el link, una vez descripción de su acuario, si tienen o no tienen problemas, y pues ya saben, siempre les daremos las recomendaciones más fregonas del internet para el bien de sus acuarios y sobre todo para que la estancia en este hobby, mi licenciado, sea lo más placentera. ¿Para qué va? Así que, pues nada, les doy la bienvenida a un nuevo capítulo. No olviden suscribirse, darle me gusta y activar la campanita de notificaciones para que la plataforma les envíe un mensaje cada vez que subamos un nuevo video. Pues nada, vamos a darle. Pasaremos al primer acuario que nos envía el buen licenciado Ángel Espinosa y nos dice: buenas tardes, Milik, espero te encuentres muy bien. Te comparto mis acuarios esperando que me puedas ayudar con algún tip. El primero es un tanque de 125 galones, 400 litros reales, con calentador Fluval 300 watts, dos lámparas Fluval Plan de 46 watts, un filtro Fluval FX4, 70 kilos de grava mezclado con arena negra, flores y Fluval Strong. Un skimmer Fluval y un generador de olas, no recuerdo la potencia. En la parte de plantas tengo colas de zorro que espero crezcan y tapicen toda la parte trasera, algunas anubias, helechos de java, espadas amazónicas y criptocorín. Me falta agregar muchas plantas ya que mis caracoles se comieron casi todas. En peces tengo dos Jack Densey Electric Blue, 10 corredoras Julis, dos Ancestros Super Red pareja, un Ancestros común y un Locha mariposa. Tengo 3 Barbo torpedo, esperando encontrar más para que sean 10. Ok. Y aquí está su acuario, aquí está sus Electric Blue. Ok, si no mal recuerdo, espero no equivocarme, y si me equivoco, espero que me corrijan mis licenciados. La planta cola de zorro no es tanto de darse enterrada, sino es una planta flotante. Entonces, de ser así, va a ser complicado que tapice toda la parte de tu acuario. Probablemente lo puedes hacer manualmente, naturalmente, que vayan saliendo raíces o nuevas plantitas va a ser imposible. Lo puedes hacer manualmente, es decir, que la planta de zorro crezca, la cortas, siembras. La planta de zorro crezca, la cortas y la siembras. Creo que eso sería una manera de cómo conseguir ese tapizado que quieres, mi licenciado. Ok, ahí están sus Roseline, están todavía pequeñitos. Jack Densey, son esos cíclicos americanos, ¿no? Creo que son los Jack Densey. Son peces un poquito agresivos. Entonces no sé qué tan limitado sea la manera en cómo puedas tú meter más peces. Puesto que esos peces sí son un poquito agresivos, son cíclicos americanos, son peces que todavía les falta un poquito más que crezcan. Las plantas se ven bien, los helechos también acomodados en el tronco, las criptocorines en la parte de ontanos, los jarrones se ve pues igual bien. Creo que tienes una muy buena decoración. Está en la cuevita. Ok, creo que es un acuario sencillo. Sinceramente creo que se le puede sacar mucho más provecho a este acuario. Creo que tener esos dos ciclos americanos te limita un poco en combinar con otro tipo de peces. Porque, pues como sabes, los ciclos americanos y más de este tipo, que son de talla grande, suelen ser agresivos y muy territoriales. No sé si no tienes problemas con tus Roseline, con tus corredoras, no sé si no tienes ahí problemas con estos ciclos americanos. Pero de ahí en fuera, sinceramente, Milik, creo que puedes aprovechar mucho mejor este acuario. Siento yo que los chicos americanos son como los goldfish, o sea, les gusta mucho andar moviendo el sustrato. Entonces probablemente eso igual dificulte un poquito que se te den las plantas. No es imposible, pero sí a lo mejor de vez en cuando vas a tener que otra vez resembrar las plantas porque esos peces van a sacarla.
Ok, Milik, esa combinación de las rocas grandes, medianas con el sustrato, creo que es una muy buena combinación desde mi punto de vista, porque lo hace ver pues, natural, ¿sale? Si quieres darle un aspecto más natural a tu acuario, yo te diría que no seas tan ordenado con las piedras como lo hiciste en este acuario, o sea, que las acomodes así especialmente. Creo que eso no lo hace ver de una manera natural. Pero si tu intención era darle un aspecto pues, natural a este acuario, yo sí pudiera recomendarte pues distribuir de una mejor manera que no se vea que le hayas metido tú en el diseño. Pero si a ti te gusta Milik, pues está súper bien, ¿vale? Como te comento, hay un poquito más de potencial para aprovechar todo este espacio que tienes en este acuario. Tienes un buen sistema de filtración, tienes una muy buena iluminación, tienes un skimmer, un generador de olas. Entonces creo que es un buen equipo para poder aprovecharlo mucho mejor. Recuerda que igual los Royland son peces que crecen pues grandecitos, unos 10, 11, 12 centímetros máximo. Entonces creo que 3 está bien, pero sí, si quieres meter 10, sí creo que ya cuando sean grandecitos se van a ver un poquito limitados en su crecimiento. Pero pues vas muy bien, mi buen Nick. Tienes un buen proyecto. Vas a echar un poquito más de ingenio, busca qué otros peces puedes meter, aunque pues sí, los ciclos americanos que tienes limitarán un poquito esa oportunidad para meter más peces, ¿vale? Y aquí os manda otro video y nos comenta que es para un acuario tipo Tanganica. Ok, bien. No sé si pueden ver el fondo del acuario, tiene como pequeños orificios con PVC. Creo que lo hace como para que se escondan estos cíclidos. Creo que este sí tiene una muy buena decoración este acuario. Aunque hay que tener cuidado con esas piedras tan grandes, licenciados, porque sabemos que los cíclidos igual, y más los africanos, como les gusta ahí mover toda la decoración. Vemos que todavía no tienes, a lo mejor estás en proceso de ciclado, así que ahorita que acomodaste, que te inspiraste en acomodar realmente esas piedritas, aprovechalo, porque estoy más que seguro que cuando metas esos cíclidos van a valer cacahuate, porque a esos peces les gusta mover la decoración. Como filtración tiene canister, ok, tienes 2 canister, muy bien, me agrada que no escatimes en tu filtración, eso es un 10 para ti. Pero te comentaba, muy chula tu acomodo de piedras, pero como metes a los peces, van a valer cacahuates ese acomodo. Te comentaba que ten cuidado porque no vaya a ser que el pez quite mucho sustrato del fondo, mueva una piedra y esta piedra choque con el cristal y para qué queremos esas desgracias, ¿vale? Pero tienes una muy buena idea, esa creatividad con los tubitos se ve espectacular, se ve pero muy padre. A mí me impresiona lo cristalina que se mira el agua, me ligué. Esos filtros sí que hacen un buen trabajo. Ve nada más. Ufas. Como para tomar agüita con café, ¿eh? Milik, este proyecto está muy bien. Me gustaría que nos mostraras ya cuando metes a los peces. Y no te deseo, no te estoy echando la mala suerte, pero pues ten cuidado con las piedras porque los peces les gusta acomodar como ellos quieren. Ok, ahí tendrá un pez. ¿Será un pez? Ok, pues yo puedo decir que no hay peces en este acuario, o no estén nerviosos, o que haya prendido recientemente la luz, pero no sé qué onda. ¡Ah, perrillo, eh! Esa no me la esperaba. Una toma sumergida. ¡Ah, perrillo! Muy buena esa toma, Milik, ¿eh? Siento que en esos acuarios de tipo Tanganica, el tener alga marrón, creo que lo hace ver pues más natural, sinceramente. A mí me gusta ver esos acuarios de ciclos africanos con esta alga marrón. Y si ustedes buscan en internet hábitat de ciclos africanos, se ve igualito, y más con ese tipo de rocas. Así que Milik, hiciste un buen trabajo. Probablemente el tamaño de la arena pues no haya problema porque los peces la van a estar moviendo constantemente, pero yo te recomiendo que cada vez que vayas a montar un acuario y ocupes piedras bastante grandes, coloques una plaquita de unicel debajo de las piedras para que esto ayude a amortiguar el peso y se distribuya pues bien el peso de las piedras, porque pues son piedras bastante grandes, no sabemos el grosor de tu cristal, pero pues si es un grosor que pueda soportar, pues no está de más colocar una plaquita para que pueda amortiguar el peso y no tengas problemitas que después podamos lamentar, mi licenciado, ¿vale?
Muy padre tu acuario. Esta toma que hiciste, de verdad que sí, no me la esperaba. Me impresionó Milik y te agradezco mucho que tengas esa idea de cómo mostrarnos mucho mejor tu acuario para que lo disfrutemos mucho, mucho más. Te envío un fuerte abrazo y pues los dos proyectos están muy bien. El primero, el de plantado, creo que sí puedes sacarle un poquito más de jugo y pues en lo que podamos ayudarte, pues déjanos en los comentarios o enviarnos un mensajito, que estoy seguro que podemos lograr cosas bien, pero bien fregonas. Te envío un fuerte abrazo y muchas gracias por aparecer aquí en la sección de Acuarios de Licenciados. Ok, mis valedores de Papantla, el siguiente video es de buen Omar Jiménez y nos dice: hola Milik, soy el profesor, okay, hay que ponernos aquí un poquito educados. Soy el profesor Omar. Hoy vengo a mostrarle mi primer acuario plantado. Las características son las siguientes. El acuario mide 1,20 m de largo, 30 centímetros de ancho y 50 de alto. Tiene un canister Lomas y una cascada Sony de 600 atascados de canutillos, matriz y esponjas. Plantas de bajos medios requerimientos. La luz es una elaborada por Acuarios Nico y hasta ahora va bien para estas plantas. Luz blanca, azul y roja. Sustrato es grava de hormiguero, troncos de manzanita. Peces tengo un gurame azul, pez paraíso, tetras, barbos odesa, apistogramas, lonchos panda, corredoras, comerla chino, otocinclos y rasbora galaxy. Se abona solo potasio y se mantiene con agua de la llave. Saludos desde Coatepec, en la Ciudad de México. Jamás había escuchado de Coatepec, Milik. Coméntanos, mi buen Omar, maestro de qué eres, de primaria, secundaria, prepa, universidad. Pero Milik, antes de comenzar de ver tu video, anhelo que seas de los maestros chidos, Milik, ¿eh? Sí, está bien ser estricto, sí está bien poner orden, pero pues llévala suave, Milik. Recuerda que los chavos igual son humanos. Tú eres humano, todos somos humanos, mi chavo. Así que tranquilito, ten paciencia, entiende a los chavos. Recuerda que tú eres un chavo, fuiste un chavo. Pues no sé qué edad tengas, mi buen Omar, pero pues tú dale calmado, ¿vale? Esa es la tarea que te dejo. Yo si en algún momento doy clases, que la verdad no me veo dando clases, pero yo creo que si doy clases, probablemente sería un maestro chévere. Probablemente. ¿Ustedes qué opinan, licenciados? Después de darle esos consejos al buen profe, vamos a ver su acuario. Ah, ok, mi profe, bien padre ese acuario. Se ve bastante bien, ya lo he comentado infinidad de veces, estos acuarios me gustan mucho verlos porque el acomodo de las plantas, el tronco, los peces, el color, no sé, la presencia del acuario, creo que es bastante bonito porque me hace recordar a mi niñez. Son acuarios muy bonitos, las plantas se ven naturales, o sea, aquí, yo por lo que veo ese tipo de acuarios, aquí el licenciado seguramente plantó en la planta aquí, puso aquí, y la naturaleza fue tomando su curso. Entonces yo creo que va bien ese acuario, solo con potasio, y vean cómo es que se ven las plantas bastante verdecitas, mi licenciado. Sus criptos, sus valles. Ok. Va bien, sus Rasbora Galaxy, ahí tiene los guppies, ese se ve padre. No recuerdo, no sé cuál sea el nombre de este pez, pero se ve bastante padre este pececito. Milik, bastante bien el acuario, ahí vemos que las balleneras están comenzando a tapizar y yo que cuando tapicen mucho más este acuario, será pues, se verá mucho mejor la apariencia de este acuario. Este es este apistograma. Wow, se ve bastante chulo este apistograma. No sé qué les dice comer a tus peces, Milik, pero pues el Tetracolor ayuda mucho en levantar los colores de los peces. Entonces, probablemente puedes comenzar a darle un poco de Tetracolor, un poco de elemento vivo cada mes para realzar un poquito los colores de tus peces. Una vista lateral. Sí, o sea, es imposible que este acuario no tenga un agua cristalina. Si luego se ve que en la vista de frente se ve bastante presentable este acuario. Bien, mi profe, no tengo recomendaciones que darte. Creo que va súper bien. Por algo eres un profe de profes. Vas bien. Siento, bueno, lo que yo pudiera meterle aquí son peces un poquito más, con más color, ¿sabes? Te das cuenta que los peces se pierden con el color del agua, con el color del tronco, o sea, con el sustrato. Ese pez está bien padre, es el panda.
Pero o no sé si sea por la toma, por la calidad del video, ¿sabes? Pero creo que sí, peces con un poquito más color, tetras, coloridos, cualquier tipo de tetras que tengan color, creo que eso ayudaría mucho más a que resalte más este acuario. Los apistogramas que tienes le dan una vista espectacular. Los apistogramas son peces como que se quedan quietos, inmóviles en medio del acuario y después se mueven muy rápido. Entonces creo que eso los hace ver o los hace ser peces bastante interesantes. Mi profe, vas bien, o sea, te digo, las plantas se ven sanas, los peces se ven sanos, cómo acomodarse las plantas va bien, súper bien, aunque pues si pudiéramos dar una buena sugerencia, probablemente esas plantas que son de crecimiento alto, pudieras posar en la parte de atrás para que no te tape mucho la vista de enfrente, ¿vale? Recordemos que pues es mucho mejor las plantas que crecen muy alto, ponerlas en la parte de atrás y ya como vas yendo hacia enfrente, vas colocando plantas de acuerdo a su tamaño de crecimiento. Entonces, esa puede ser la única recomendación. Pues si a ti te gusta, pues mi link, así déjalo, mi profe. Perdón por decirte mi link, pero te voy a decir profe, ¿para qué va? Te digo, nada más sería cuestión de esa planta, un poquito más de peces, un poquito con más coloración, para que pues resalte más este acuario. Pero de ahí en fuera, mi profe, has hecho un buen trabajo con este acuario, te felicito. Va súper bien, pues eso lo haces notar con tus plantas, se ven muy sanas, los peces se ven sanos y pues nada, te digo, puedes agregar un poquito de tetracolor a los peces para que aumentemos su coloración, alimento vivo de vez en cuando. Yo te recomiendo pues, Artemia o Tubifex liofilizado o Tubifex congelado una vez al mes y creo que eso ayudaría mucho pues para levantar los colores a tus peces, mi buen profe. Te agradezco por enviarme tu video y como te digo, espero seas un profe de los chidos, Así que pues te envío un fuerte abrazo y pues nada, mi buen profe, gracias por tomarte el tiempo en ver nuestros videos y sobre todo por enviarnos tu acuario. Pues mis chavos, épale, licenciados, arquitectos, profesores, aquí puro crack nos envía. Esto es bastante chévere. Estamos profesionalizando los acuarios. El hobby del acuarismo. El tercer acuario nos envía el buen Noé. Dice, Lick, buena noche, este es mi implantado de 10 meses. Los primeros 6 meses no tenía luz, solo la de la ventana y no tenía ningún mecanismo de filtración más allá de las plantas. En esos días tenía que hacer cambios cada fin de semana de más de 50%. Y en los últimos 4 meses compré una mini bomba de energía solar que ha sido una maravilla. Y la filtración es primero de Tesogre que me ha ido súper. Adicional compré una tira de LED que me ha ayudado mucho a las plantas. Y a partir del uso de la bomba ya no tengo cambios de agua, solo pongo el agua revaporada, no uso el calentador ya que donde está la temperatura de invierno está entre 23 y 24 grados centígrados. Y en verano llega hasta los 26 grados centígrados, ¿ok? Tienes una muy buena ubicación, Actualmente solo tengo un tetraneo que ya tiene 5 meses en el mini plantado y le doy alimento natural que yo elaboro. Y le ha ido súper. Saludos, Liz, te anexo los videos cortos de mi mini plantado. Ok, mi Lick, Vamos a ver los videos del buen Lick Noé. Definitivamente ese sí es un mini plantado. Ok, bastante peculiar. Es muy raro ver plantados tan pequeños, pero pues le va bien, ¿no? El chiste es de que cada quien se sienta a gusto y feliz con su acuario plantado. Ahí tienes un tetra, Mili, pobrecito, estás solito. Yo te recomiendo meter más tetras, Mili, licenciados, ¿vale? Aún así, aunque me comentas que nada más rellenas el acuario, pues mete unos 5 o 6 tetras más, aunque tengas que hacer cambios de agua cada semana. Es un acuario pequeño, no veo cuánta agua puedes cambiar, ¿vale? Pero pues sí, trata de mejorar el ambiente del pez, ¿vale? A lo mejor a ti te gusta bastante cómo se ve tu acuario, te sientes súper cómodo en tu acuario y probablemente el pez se sienta cómodo igual en ese acuario, ¿sabes? Pero pues no está de más que le metas un poquito más de compañeros o igual pienses en comprar un acuario un poquito más grande y ya puedes meterle más peces. Recordemos que los tetras son peces de carbono. Pueden vivir solos, claro, pero pues se sienten un poquito más cómodos cuando hay más de su especie, ¿va? Pero sí, está
Está bastante curioso tu acuario, mi buen Ligno, ¿eh? Yo me imaginaba un acuario pues de los normales, de 20 cuadraditos, rectangulares, pero ese es un acuario muy peculiar, mi buen licenciado. ¿Dónde fue que lo adquiriste? Es un arreglo de unos 15 años. ¿O qué onda, mi buen licenciado? Como te comento, no estaría de más que metieras un poquito más de habitantes en el acuario, porque imagínate que nos encerraron nosotros en una habitación pequeña, solitos, sin con quién platicar, con quién interactuar, con quién echar ahí el chismito, pues sería bastante frustrante, ¿sabes? Probablemente con los peces no pase como los humanos, pero pues estaría bien que le metieras un acompañante, o igual estaría bien que compraras un acuario un poquito más grande, que se adapte al tiempo, a tu espacio y a tus necesidades, para que pues pasaras un rato agradable con tu acuario. Me comentabas que con las plantas ya vas mucho mejor, no estaría más que agregaras un poquito más de nutrientes o agregaras un poquito más de sustrato para que las plantas tuvieran un mejor crecimiento y se vieran pues más verdecitas y lucieran un poquito más en tu acuario, ¿vale? Porque al parecer el sustrato que tienes es tezontle, entonces no hay una manera de cómo las raíces de las plantas se agarren bien y puedan pues echar una raíz sólida para que puedan crecer pues bien, licenciado. Tienes un buen acuario, muy peculiar, y pues esperemos que hagas algunas modificaciones, lo que te hayamos dicho ayude para que tengas un mejor acuario, para que viva mucho mejor tu pez y sientas súper cómodo y huele. Te doy un fuerte abrazo y de verdad que es un acuario muy único y jamás se ha visto un acuario así con ese diseño. Y te agradezco bastante por enviarnos tu video. Pues mis licenciados, este video nos envió el licenciado Carlos y nos dice: hola, buen día mi licenciado, me gustaría salir en tus videos. No me pierdo la sección de acuarios de suscriptores, dale con todo. Mi acuario es de 120 de largo por 50 de alto por 40 de fondo. Tengo un filtro casero de 50 litros lleno de esponja, guata, tezontle, canutillos y matrix. Tiene dos bombas, unas de 1250 y otra de 2500 litros hora. Las lámparas son caseras de barras de LED que fijé en una base de aluminio. Se le suministra CO2 con un tanque de incendios adaptado y se abona con sales. El sustrato es tezontle molido, todo casero, espero que no te dé algo. Tengo 5 escalares, 2 ramirezi, un guarami leopardo, 1 perla, 2 acara azul, 7 corredoras y 2 bonsemani. Está horizontal. Bien, 2000, chido por el medio horizontal. He visto que a los licenciados les gustan mucho los guramis, He visto que muchos tienen un gusto bueno por los guramis. Yo creo que yo nomás he ido los gurami perla. Tuve 2 gurami perla cuando apenas comenzaba en el hobby. Me compró mi papá 2 guramis perla. Sí, ya estaban grandecitos. Y eso lo compré porque no sé en dónde había visto que se podían reproducir fácilmente. Nunca los pude reproducir. Nunca tuve alevines de gurami perla, pero sí he escuchado que son fáciles de reproducir. No sé si eso sea verdad. ¡Oh, la máquina! ¡Todo casero! Esto sí es saber cómo hacer las cosas. ¡Wow! Me ligué. ¡Wow! 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 Este acuario está impresionante. Todo casero, sustrato casero, iluminación casera, cielos casero. ¡Wow, Milik! Esto parece como un ambiente de selva. Y este tapizado de musgo lo hace ver mucho más chévere, Milik. ¡Wow, güey! ¡Wow! Está impresionante. Yo, como les he dicho en uno de los videos, yo no soy muy fan de las cosas caseras, porque en lo personal siento que a veces se gasta más que comprar ya algo hecho para acuarios, ¿saben? Pero cuando se hacen bien las cosas, tenemos estos resultados. No siempre lo comercial, lo que podemos encontrar en las tiendas, quiere decir que sea un éxito para nuestro acuario, ¿vale? Y tampoco quiere decir que lo casero sea un fracaso para los acuarios. Vean, cuando uno sabe hacer las cosas, cuando uno le estudia, cuando uno le piensa bien cómo hacer cada cosa, estos son los resultados, Milik. Este espacio tétrico que tiene de este lado se ve bien, ¿eh? Como que aquí viven los buenos y aquí viven los malos. Buenos, malos. Milik, súper chulo tu acuario. No tengo nada que decir, solamente pues apreciar tu acuario, sinceramente, ¿eh? Cerramos con broche de oro esta sección.
¿Sabes? Para hacer un acuario de 1,20 m de largo, se mira un poquito reducido, ¿eh? Pues tiene las medidas de mi acuario, de los discos, 1,20 m de largo, 50 de alto y 40 de fondo. Wow, Millie Gay, nos has dado una clase de lo que es tener un acuario bien, pero bien fregón y sobre todo todo casero. Wow, aquí ese dato acabé de ver un gurami y por la iluminación que tiene resalta bastante los colores, se ve bien chulo. Vamos a ver si lo vemos de nuevo. Justamente que está acá abajito, vean, este que está acá, ahorita que suba, va a pasar por aquí y la iluminación hace que resalte bastante los colores. Bien, esos ángeles koi. Ufas, mi ligue. Chulada de acuario. Me cae de mother. Muy padre este acuario, mi ligue. El ventilador para ventilar sus barritas de LED. Ahí está sus dos caseros, su filtro canister. Wow, mi ligue. De verdad que eres un... Uf, soy bien padre asegurarme. Milik, no tengo nada que decirte, de verdad que eres un máster. Me gustó bastante tu acuario, se ve súper chulo, el tapete de musgo, las sagitarias, los helechos. Wow, has hecho un buen trabajo. Muchas gracias por enviarme tu video, gracias por permitirme verlo. Gracias por darme una cátedra de lo que es tener un acuario totalmente casero y bien, pero bien fregón. No sería de más que nos explicaras en los comentarios cómo es que hiciste ciertas cosas como tu CO2, si viste algún video, tu canister si grabaste o algo así, para que pues tengamos una idea o una opción de cómo poder economizar en este mundo de los acuarios. Aunque pues, sabemos que el tener acuarios siempre va a llevar su costo, ya sea casero o no sea casero, siempre lleva su costo. Pero pues si en algo nos puede aliviar en sus bolsillos, pues sería súper chévere, mi buen licenciado. Eres un crack, te felicito, me gustó bastante este acuario y de verdad que muchas gracias por permitirme verlo como licenciado. Tengo un fuerte abrazo y por favor, que no sea el último video que nos envíanos mucho más videos que en lo personal y sé que los licenciados también estarán bastante contentos de poder ver tu acuario. Dime un fuerte abrazo y espero verte pronto. Mis licenciados, hemos llegado al final de esta sección. De verdad que estos acuarios estuvieron únicos, un poquito raros, súper espectaculares. Wow, o sea, fue una sección que me gustó bastante. Recuerda que si quieres aparecer en esa sección, no olvides enviarnos tu video al correo que aparece aquí en pantalla. Y recuerda que en la descripción de este video van a aparecer unos links donde van a aparecer algunos videos sugeridos donde tú puedes ver cómo subir un video desde tu celular o bien subirlo desde el ordenador. ¿Va que va, mi licenciado? Suscríbete, comparte este video, deja un comentario. Si tienes algún comentario para los acuarios que pasamos, no olvides dejarlo en los comentarios con respeto y siempre con actitud positiva y siempre con la única finalidad de ayudar a nuestros licenciados. Va que va. Les decimos un fuerte abrazo, gracias por el apoyo. Ya casi llegamos a los 80,000 suscriptores. No, ya llegamos, creo. No, ya casi llegamos a los 100,000 suscriptores. ¡Yeah! Solamente faltan 20,000. Y estoy seguro que en este año lo vamos a lograr. Así que, licenciados, recuerden que este 11 y 12 nos veremos en el Centro de Convenciones Tlatelolco, en el Aquafest 2023. Ahí los veo, en los vídeos y pues veremos a ver qué podemos hacer, licenciados, ¿vale? Les envío un fuerte abrazo. Recuerden mi nombre es Alberto. Esto fue la comunidad de Acuario de Tehuacán y nos estamos viendo en un próximo video. Disculpen, mis compañeros, por hablar muy rápido, pero ya está por perdiendo la cámara y en algún momento se va a apagar. Bye.